En la siguiente clase trataremos lo correspondiente a este título, que es el cuerpo como una solución organizada. ¿Ya? Entonces yo quiero que ustedes tengan claro lo siguiente, por qué este, a- por qué tenemos que resaltar esta palabra de solución, porque justamente dentro del organismo hay una serie de solutos y de solventes que permiten establecer a esta palabra solución. Entonces, pero se establece de manera este, compleja, pero a la vez está sistemática, está organizada. ¿Ya? Entonces, recuerde bien el título, ¿eh? El cuerpo como una solución organizada. Resalto mucho lo que es la solución. Entonces, esto lo habíamos visto la clase pasada, nuevamente se los coloco ahí para que la tengan claro cómo pasa de unas células, termina pasando a ser un tejido, finalmente órganos y los sistemas y aparatos, ya sabemos cuál es la diferencia entre uno y otro. Los líquidos también, ya saben que en el líquido intracelular es el que es más abundante, 2/3, y este es 1/3 del total, ¿no? Entonces esto también yo debo resaltarlo ya. Miren lo que estoy resaltando. Ahí dice célula animal. Esta es la composición química de una célula. ¿Ya? Que es diferente cuando veamos más adelante la composición química corporal. ¿Ya? Entonces, ¿por qué termina siendo esto distinto? Porque aquí yo me puedo dar cuenta que el porcentaje de agua para una célula es mucho mayor que el porcentaje de agua a nivel de todo el cuerpo, ¿no? De todo el cuerpo. O sea, sigue siendo mayor respecto al resto, pero aquí es de 60% hasta un 70%, pero como la célula ve su medio interno, y ya me habíamos dicho que el líquido intracelular termina estando ahí la mayor cantidad de agua, pues ese es el 85%. O sea, el más abundante desde el punto de vista químico para la célula es el agua. Entonces de ahí va a irse moviendo, del agua va a salir, del interior de la célula va a salir el agua hacia el exterior, que es el medio interno o el líquido extracelular, para compensar, como les dije en la clase pasada, cualquier pérdida que exista en el líquido extracelular, como una hemorragias, deshidrataciones, etcétera. Entonces, eso es lo que hay que resaltar ahora. Otro punto también aquí, ya que este es el puesto número uno, el puesto número dos lo va a tener esto, señores, las proteínas. Ustedes bien saben que los aminoácidos tienen que juntarse para formar proteínas. Y las proteínas representan el 10% de la composición química de la célula. Entonces, dentro de aquí les nombro que va a formar parte de las proteínas de la membrana celular, forman parte de enzimas, las enzimas que ustedes seguro en bioquímica se han dado cuenta que tienen una actividad catalizadora en el hecho de convertir un sustrato en un producto. Entonces las enzimas en las rutas, hay infinidad de rutas metabólicas, y las enzimas tienen un papel catalizador, o sea, permite la conversión de un sustrato en un producto, y por ende es vital la actividad. Y están también las hormonas, que ustedes bien saben que existen cantidad de hormonas también, tienen su peso a nivel de moléculas es mucho más elevado que las enzimas que los neurotransmisores y los genes también que tienen aminoácidos. Entonces las proteínas, también aquí debo resaltarles quién es el órgano por excelencia encargado de producirlas. ¿Ya? Esto nunca se les debe olvidar. El hígado es el encargado de sintetizar las proteínas. Quiere decir que si el hígado tiene alguna patología, por ejemplo el hígado se encuentra graso, o se ha llenado de grasa, lo que se conoce como una lipidosis, ¿ya? Como una lipidosis hepática. Entonces eso hace que
el hígado, sus células, que son los hepatocitos, empiecen a estrecharse de tanta grasa, la grasa empieza a quitarle espacio al hepatocito y poco a poco empieza a destruirlos. Entonces ahí es donde se pone, por ejemplo, de por medio fin a la función que tiene el hígado, y una de ellas es producir proteínas. Pues entonces no va a haber más proteínas como en la cantidad que normalmente un individuo produce, o cuando es parasitado, como ocurre en la fasciola hepática, necrosa en el hígado, el parásito empieza a migrar por todo el parénquima hepático, lo daña, y eso hace pues que no haya más, al dañarse el hepatocito, entonces no haya más oportunidad de producir proteínas. Entonces, el fin de eso es que se necrose justamente el hígado, ¿no? Entonces, esto tiene que relacionando bastante con el hecho de que las proteínas van a tener que ser producidas en su totalidad por el hígado. El órgano por excelencia que se encarga de ello es el hígado. Entonces, de ahí tenemos pues que otro porcentaje, el tercer puesto, lo tienen los lípidos, que provienen de ácidos grasos. Ya. ¿Y los lípidos dónde lo vas a encontrar? Es necesario que ustedes manejen esto ya. Es necesario los lípidos, membranas celulares, formando parte de qué vitaminas, las vitaminas que son liposolubles, ¿ya? Porque hay vitaminas que son hidrosolubles. Las liposolubles son la A, la D y la E. Las hormonas como por ejemplo las que derivan del colesterol, están los estrógenos, está la progesterona, están los andrógenos, y un punto muy importante que hacen los lípidos, que es la principal reserva energética que tiene el organismo. Esa grasita que tienes ahí, esos rollitos que tienen ahí, es la fuente de energía principal que tiene. ¿Por qué? Porque cuando se te acaba la glucosa, por X razones, está uno tal vez en ayuno prolongado, o tal vez se fue el apetito, o tal vez no hay que comer, entonces el cuerpo empieza a utilizar esa grasa de reserva, esos adipocitos empiezan a liberar los ácidos grasos que se encuentran almacenados, y esos ácidos grasos van a terminar siendo en el hígado quemados, o sea, van a terminar siendo utilizados. Ese proceso en el hígado se le denomina la beta oxidación. Entonces esa beta oxidación consiste en que los ácidos grasos provenientes del tejido adiposo de reserva terminan siendo, justamente su nombre lo dice, quemados, oxidados, para poder obtener ATP. No se obtiene glucosa, se obtiene ATP, que es lo que necesita toda célula, energía. Entonces de ahí el siguiente punto, los minerales ocupan el cuarto puesto, ¿ya? Y vamos a ver el papel importante de aquí que tienen los iones dentro de las células, y de aquí seguro en las dos siguientes clases se van a dar cuenta cómo es que ellos son capaces de regular, ¿ya? Para el músculo y para el sistema nervioso, son capaces de regular su excitabilidad, ¿ya? Ellos son los encargados de favorecer de si es que le llega una descarga eléctrica al músculo para que ejerce una orden que le da el sistema nervioso, o que una neurona reciba la orden de una que le antecede, porque las neuronas están una tras otra, una tras otra. Entonces solamente el sistema nervioso y solamente el músculo tienen la capacidad de excitarse, ¿ya? Y los iones o los minerales tienen un papel importante en esto. Entonces pues aquí están, lo que hacen es mantener la presión osmótica, mantener el pH, que es lo que vamos a ver hoy día, unirse a moléculas, eso vamos a verlo. Entonces ese es el primero, el segundo puesto, el tercer puesto, el cuarto puesto, y luego vienen en el quinto puesto de la composición de una célula, vienen a ser los carbohidratos. Los carbohidratos, que también son fuentes de energía. La principal carbohidrato, aquí lo mencionamos como azúcares simples, es justamente, ¿quién más? El que todo mundo conoce, ¿no? La glucosa. Ella es la importante para la célula, porque la célula lo utiliza, las mitocondrias lo utilizan para poder obtener ATP. Se obtienen aproximadamente de 36 a 38 ATPs
al permitirle a la glucosa entrar al ciclo de Krebs. Entonces eso es lo que tienen que considerar. Ahora, hay otras funciones también que pueden tener que tienen los carbohidratos, que es se están renovando, se almacena como glucógeno, es la energía que le dice, forman parte de estos ácidos como el ácido desoxirribonucleico y el ácido, eh, el ADN y del ARN, ¿no? El ácido ribonucleico y el ácido desoxirribonucleico. Y en última instancia, con un 0.5% se encuentran justamente los ácidos nucleicos, ¿no? En la composición de ellos respecto a la célula. Entonces, ahora, esto que les decía, la composición corporal. Un adulto ya tiene el 18% de su peso son proteínas, el 7% son minerales, el 15% es grasa y el restante es agua, 60%. Es para recordarlo, ¿no? Eso ya lo habíamos visto. Ya saben que el plasma 5% del peso. Ya. Una persona de 50 kilos, ya le dije, el 5% de 50 son 2.5 litros de sangre tiene. A nivel intersticial, 15% de su peso. Ya, que vienen a ser como 7.5 kilos de su peso es el líquido intersticial y el líquido intracelular 40. Entonces el 40% de 50, se dan cuenta que ustedes es cerca de 20 kilos de esos 50 kilos que puede pesar un adulto, se encuentra a nivel de líquido intracelular. Y aquí hay un dato que hay que resaltar. Mira esto, el porcentaje de agua tiende a disminuir con la edad. Ya, a medida que un animal o nosotros mismos nos hacemos viejos, entonces ese agua va disminuyendo. Y más aún en las hembras, porque ellas son las que tienden a llenarse de tejido adiposo. ¿Por qué se llenan de una hembra de tejido adiposo? Porque los procesos metabólicos en ellas son mucho más acelerados. ¿Como cuáles? Como por ejemplo en la gestación, en la lactación. Entonces eso hace pues de que las hembras se llenen de grasa con la finalidad de tener una reserva de energía para ante alguna adversidad utilizarla y sobrellevar algún déficit, por ejemplo, de carbohidratos, pero no poner en peligro funciones vitales como el vivir, el lactar y el reproducirse. Entonces, esto respecto al agua, voy a comentarles sobre el agua, carbohidratos, lípidos, proteínas y los iones de manera general. Miren, aquí ese es un ejemplo, ¿no? Es lo que les decía la vez pasada. El 60% del peso corporal es agua en un adulto normal y en los neonatos es el 80%. O sea, si yo te digo pues que un animal pesa 10 kilos, ya saben qué es lo que representa, ¿no? Entonces, eso debo tenerla clara porque es vital cuando ustedes llevan fluidoterapia. Entonces, si pesa 10 kilos y el 60% entonces 6 litros de esos 10 kilos, 6 kilos corresponden a agua, ¿no? O sea, es una equivalencia entre litros y kilos, es igual. ¿Ya? Entonces, ahora, a nivel intracelular, los 2/3 de esto vienen a ser 4 litros en intracelular. A nivel extracelular, 1/3 de esto son 2 litros y así. Podemos, a nivel intersticial es 1.5 litros, que son 1500 mililitros obviamente. Y a nivel de plasma es medio litro, ¿verdad? Porque es el 5% de esto, sería medio litro, 500 ml. Entonces eso es para que tengan en cuenta ustedes esta imagen, ¿no? Ojo. Acá lo que les comenté en la clase pasada también vale la pena mencionar nuevamente. Las células están sí, una al lado de la otra, pero existen estos espacios que se le llama espacios intersticiales. Ya saben, si les pregunto qué es un espacio intersticial, es el espacio que se encuentra rodeando una célula. Entre célula y célula existe un espacio, ese es el espacio intersticial. ¿Ya? Perdón, esto que estaba comentándoles acá afuera, me había olvidado que este es el intracelular. ¿Ya? Entonces este es el espacio, no, sí, sigue siendo, está bien, sigue siendo espacio intracelular, sí, esto igual es espacio
intersticial. Esto es espacio intersticial, esto es espacio intersticial. Y obviamente toda la célula termina siendo irrigada por un vaso sanguíneo. ¿Ya? Esto termina siendo irrigado por un vaso sanguíneo que trae sangre arterial para ofrecerle a la célula oxígeno, nutrientes como carbohidratos, lípidos, proteínas, minerales, hormonas, enzimas, etc. ¿Y qué vamos a ir? A este espacio que está aquí, todo esto que está aquí, fuera de la célula, todo esto que está fuera de la célula, ese espacio está llenado por un líquido y ese es el líquido intersticial. Entonces, ese líquido intersticial justamente es un vehículo. Si del vaso sanguíneo se liberan glucosa, ese líquido es el encargado de llevárselo hacia la célula. Obviamente les dije que la insulina tiene la llave para abrir una puerta que le permita a la glucosa entrar. Ahora, esta es la célula y en su interior está el líquido intracelular. Eso ya lo sabe. Este es espacio, listo. Este es líquido extracelular, que es el líquido intersticial. Este es líquido extracelular. Aquí también hay líquido extracelular, que es el plasma, ¿no? Plasma sanguíneo. Ahora, vamos a hablar esto de los iones. Ya. Ellos tienden a establecer unas relaciones estrechas, ¿ya? Unas relaciones estrechas entre quiénes, entre el líquido extracelular y el líquido intracelular. ¿Ya? Es importante esta imagen para que ustedes entiendan esta imagen, porque a futuro yo les dije, se van a dar cuenta el papel importante que tienen cada uno de ellos para excitar el músculo o para excitar un nervio. ¿Quién hace esa excitación? El sistema nervioso central. Entonces, si el sistema nervioso central excita el músculo, es porque le dice que se contraiga o porque le dice que tiene que relajarse. Eso es lo que hace un músculo, contraerse y relajarse. Y cuando un sistema nervioso central, ¿cómo se relaciona con otros nervios? Por ejemplo, el central con el periférico, es porque tiene que liberar neurotransmisores. Eso es lo que hace, ¿no? El central con el sistema nervioso periférico, con otros nervios fuera del cráneo y de la médula espinal. Todos los nervios que están fuera del cráneo y de la columna vertebral, todos los nervios esos son periféricos. ¿Ya? Entonces ellos se excitan. No hay ningún otro órgano que tiene esa capacidad de excitarse que no sea el músculo y el sistema nervioso en general. Y para eso participan los iones. Ahí participan. Tienen que tenerlo ustedes clara con eso. Entonces, yo puedo darles a entender aquí lo siguiente. Ubíquense bien. Está el líquido intracelular. ¿Ya? Está aquí. Y este es el líquido extracelular. El líquido extracelular, nos damos cuenta que esto corresponde al plasma y esto corresponde al líquido intersticial. ¿Ok? Y aquí se ha esquematizado los iones de esta forma para que ustedes puedan darse cuenta de cómo los iones están establecidos. Primero, fijémonos con el sodio. ¿Ya? El sodio. Vean cómo se encuentra el sodio. Entonces, el sodio, ¿ya? Ustedes se van a poder dar cuenta que el sodio fuera de la célula, porque este es dentro de la célula, por eso es intracelular. En el espacio extracelular, el sodio se encuentra en altas concentraciones. Y miren, ¿por qué? Porque te da a entender que todo este espacio corresponde al sodio. Todo este espacio está representándose por barras. ¿Ya? Esta es una barra enorme, esta es otra barra enorme, pero miren la barra que está a nivel intracelular. Apenas el ancho del cursor. Es mínima la cantidad de sodio respecto a la que existe de él fuera de la célula. Mucho mayor. Pero en cambio podemos darnos cuenta con el potasio, que tiene una barra enorme dentro de la célula. Es decir, que el potasio abunda dentro de la célula. Y miren cómo está el potasio fuera de la célula. Apenas potasio hay. Ahora, otro punto importante a considerar, se dan cuenta, por ejemplo, respecto al cloro. El cloro, que va a ser básico, cada uno de estos iones, porque si un mineral
o si un elemento químico tiene una carga eléctrica, son iones. Si es positivo es un catión y si es negativo es un anión. Ya. Repito, si es positivo es un catión, que se escribe así, catión, y si es negativo es un anión. Ya. Entonces, el cloro, miren, ¿dónde abunda el cloro? Si es la pregunta a tener. El cloro abunda fuera de la célula, fuera de la célula. Y miren cómo está el cloro acá, por aquí está, miren la barrita, mínima la cantidad de cloro. Otro, por ejemplo, para considerar o para evaluar viene a ser este. Este HCO3 es una sal del ácido carbónico. ¿Ya? Este es el hidrógeno carbonato. ¿Ya? Es el hidrógeno carbonato. Entonces, este hidrógeno carbonato, ¿ya? Miren dónde abunda más. Abunda más fuera de la célula. Pero miren la cantidad de hidrógeno carbonato que existe dentro de la célula. O sea, termina siendo mucho menor. Ese tiene un papel importante porque él es encargado de regular el pH. Ya, eso es lo que vamos a ver luego. Y las proteínas, por ejemplo, te dice pues que las proteínas a nivel de líquido extracelular se encuentran sí elevadas, pero hay mucho mayor, en el intersticial no las hay, no las hay, ¿ya? Pero a nivel intracelular sí son, miren esta barra, hay mayor cantidad de proteínas que están en el interior. Entonces, dicho eso, esto sí hay que aprenderse. Sí hay que aprenderse qué ion abunda más fuera de la célula y qué ion abunda menos dentro de la célula o más dentro de ella. Ya, no solamente los iones, sino también estas moléculas, ya, estas moléculas, esta sal, hidrógeno carbonato, ya. Y miren esto, las proteínas también, que es una molécula, no es un ion. Entonces, pero no solamente hay que aprenderse quiénes abundan o quiénes escasean fuera de la célula o quiénes abundan o quiénes escasean dentro de ella, sino es importante aprenderse la carga eléctrica. ¿Por qué? Porque es necesario resaltar cuántos cationes hay fuera, qué es lo que abunda fuera y cuántos aniones abundan dentro, o cuántos aniones abundan fuera o cuántos aniones abundan dentro. Y esto sí vale la pena también volverlo a resaltar, porque las proteínas tienen una carga eléctrica que viene a ser negativa, ¿ya? O sea, las proteínas se comportan, algunos de sus aminoácidos tienen una carga eléctrica negativa, y si es negativa se le consideran como aniones, ¿ya? Se consideran como aniones. Aquí viene el mensaje: es los electrolitos y proteínas tienen distribución desigual en los líquidos corporales. Eso es verdadero, de todas maneras. O sea, no, es desigual porque aquí no hay simetría. Simetría es cuando aquí tiene la misma cantidad de sodio y aquí igual, la misma cantidad de potasio y aquí igual, la misma cantidad de cloro y aquí igual. No, están en diferentes proporciones. Y esta imagen tienen que clavársela en la cabeza, porque se van a dar cuenta luego cómo existen a nivel de la membrana celular, esta es la membrana celular, canales, hay unos canales que permiten, o unos poros que permiten la salida o entrada de cualquiera de estos iones. Estos iones no van a permanecerse aquí, estos van a tender a entrar, estos van a tender a salir de la célula, y esa es lo que permite que el músculo o un sistema nervioso se tiende a excitar, ¿ya? Eso hay que recordarlo, ¿ya? En anestesia, aquel que más adelante se mete en cirugías y tenga que trabajar con lo correspondiente a anestesias, se va a dar cuenta que los anestésicos justamente trabajan con que si le abren un canal en la membrana celular hacia uno de estos iones, o se lo cierran a alguno de estos iones. Entonces, ustedes se dan cuenta o se han preguntado cómo es que con anestesia el músculo ya no se siente o la piel ya no siente. ¿Por qué? A nivel corporal, esto, lo sensorial, lo que uno puede sentir,
va a estar en función, o sea, hacia, si es que el nervio es capaz de excitarlo o no. Por eso es, esos son receptores capaces de mandarle una señal de dolor al sistema nervioso central, ¿no? Entonces, así de manera más simple, si el músculo te haces un corte, pero previa anestesia, entonces te ponen anestesia y el músculo no siente más, que quiere decir que algo pasó y ese algo provocó que no haya más excitación, o sea, no haya más dolor. Entonces no hubo más excitación sobre ese músculo o sobre esa piel o sobre ese tejido. ¿Y quién creen que provocó eso? Justamente estos iones que ustedes están aquí viendo. Ellos son los que van a permitir que cerrándose o abriéndose canales dejan que el músculo deje de excitarse. O sea, van a, este, van a impedir que el músculo, por ejemplo, reciba algún estímulo nervioso y por ende ya no sienta. Entonces ese es el papel que tiene en la anestesiología el uso de fármacos que estimulen la salida o la entrada o bloquean más bien la entrada o salida de ciertos iones. Y esto es un ion, para que lo recuerden, ¿ya? Es un átomo cargado eléctricamente. Ya les dije, hay cation, anión. Esto en su PowerPoint lo revisan bien. A ver, dice, los iones que actúan en la membrana celular son necesarios para la transmisión de electrones. Es lo que les venía diciendo, a nivel del músculo sí es necesario. Entonces, si en la anestesia se evita, estoy hablando de manera general porque cuando ya veamos bien el sistema nervioso les diré cuáles son. ¿Ya? Entonces, si no sientes un corte y antes has sido anestesiado es porque justamente unos iones dejaron de entrar y dejaron de excitar a la célula. No se siente más. O sea, si les pregunto cuáles son los órganos capaces de excitarse en el organismo de un animal, los únicos son el músculo y el sistema nervioso. No el central, de manera general todo, el central y el periférico. Luego vamos a hablar de esto de las proteínas. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta, muy importante esto de las proteínas. ¿Ya? Son las segundas después del agua. Y la forma más simple de, perdón, la forma más simple de una proteína son los aminoácidos. No se recuerden eso bien. A nivel del duodeno, cuando de tu dieta llegó, cuando el animal o nosotros ingerimos proteínas, pasó por el esófago, el estómago, hubo digestión en el estómago, pasó al duodeno. Lo que debe absorberse en el duodeno es la forma más simple de una proteína. Y esa forma más simple de una proteína, yo ya les acabo de mencionar, justamente se llama aminoácido. Y hay dos tipos de aminoácidos. Hay aminoácidos que necesariamente tienen que venir en la dieta, ¿ya? Por eso se les denomina aminoácidos esenciales. Eso hay que considerar. Los no esenciales, que es el otro grupo, los no esenciales, que es el otro grupo, esos se encuentran sí en el organismo, están disponibles en el organismo. Los que no, tienen que consumirse en la dieta. Entonces las proteínas se disponen de esta forma. Hay proteínas que terminan siendo, por su disposición, hay unas proteínas que se distribuyen de tal forma que se engloban, por eso se le llaman globulares, así se hacen, miren, esa forma, se engloban entre ellas, pero hay unas cuyas hebras se mantienen alargadas, entonces o filamentosas, por eso se le llaman proteínas fibrosas. ¿Ya? Y finalmente, fuera de estos dos, hay que recalcar a las proteínas que se encuentran en la membrana celular. Tienen un papel importante las proteínas a nivel de la membrana celular porque justamente van a permitir el paso de moléculas que por lo general un canal no permite. El canal a nivel de la membrana celular sí también está hecho de proteínas, pero es más para iones. Pero las proteínas de membrana, por ejemplo, tienen más a relacionarse con las hormonas. Si una hormona actúa sobre una célula, justamente lo hace sobre las proteínas de membrana. ¿Ya? Entonces no se olviden de esto. Si yo hablo cómo se clasifican los tipos de proteínas, ahí están los tres tipos globulares, donde ellas, cómo se disponen de manera globular. Vamos a ver cuáles son las globulares, cuáles son las fibrosas, y esto lo vemos en la siguiente clase ya. Aquí están las glucoproteínas.
Están los proteoglicanos también, pero principalmente son glucoproteínas. Fosfoproteínas también están, lipoproteínas también forman parte de la membrana celular. Aquí está la diferencia entre las globulares y las fibrosas. Miren aquí cómo se distribuyen los aminoácidos que se engloban en sí. Y el colágeno, que es un ejemplo de proteína fibrosa, mira, se establecen de manera longitudinal. La estructura, una estructura compacta y una estructura extendida. ¿Ya? Las globulares son solubles en el agua, es decir, que pueden circular en el agua. Las insolubles para nada, no tienen forma alguna. La estructura secundaria, esto es más complejo que esto, que es lineal, que es simple. Bueno, estos son ya tipos de enlaces, ¿no? Hay unas fuerzas no covalentes. Ese es el enlace entre aminoácido y aminoácido. ¿Cómo se unen? Por medio de enlaces no covalentes, que son más débiles. Y estos son enlaces covalentes, que son más fuertes. Por eso este tipo de enlaces hace que esta sea soluble, ¿ya? Y esta que para nada sea soluble en el agua. Ejemplos de estos son enzimas, hormonas o proteínas de transporte. Por el mismo hecho de que no tienen un enlace fuerte, como el no covalente, son capaces de desnaturalizarse, es decir, de descomponerse fácilmente. En cambio, las fibrosas tienen un enlace covalente que es más fuerte y eso hace pues de que con facilidad no se desnaturalicen, ¿ya? Entonces, ¿quiénes forman parte de estas proteínas fibrosas? ¿Dónde encontramos? Los encontramos, miren dónde. En hueso, la proteína a nivel muscular, a nivel de ligamento, a nivel de piel, a nivel de pelo, a nivel de tendones, ahí hay proteínas fibrosas. El resto, proteínas enzimas de transporte u hormonas, son proteínas globulares. Ahora miren, aquí hay unos ejemplos. Ejemplos de proteínas globulares están las enzimas, las inmunoglobulinas, que son los medios de defensa, son moléculas de defensa. Esta es la hemoglobina, que es el encargado de transportar oxígeno, y la albúmina, que es el encargado de transportar sustancias a nivel de la sangre y es la proteína más abundante en la sangre. Es la más abundante en la sangre. Otra ejemplo de globular es lo que tienen aquí ustedes, la mioglobina. La mioglobina es como la hemoglobina, pero se encuentra en el músculo, por eso es mio. Mio es el prefijo de músculo. ¿Y qué función tiene? Fijar el oxígeno para que el músculo realice ejercicio. Ejemplos de proteínas fibrosas, aquí están. ¿Qué encontramos en la piel, en el pelo? Ahí hay queratina. ¿Qué encontramos en el músculo? En ligamentos, ahí hay colágeno. En los tendones hay colágeno. Elastina también se encuentra presente a nivel muscular. Estas son proteínas, ejemplos de proteínas fibrosas que se distribuyen así, que no son solubles en el agua, que su enlace de unión entre aminoácidos es más fuerte. En cambio, estos son las globulares, que es todo lo contrario. Es importante tener en cuenta esto. Repito, esto de covalentes, no covalentes, no, la idea aquí es que el no covalente es un enlace de unión débil y este es un enlace de unión muy fuerte. Por esto sí en presencia del agua se solubiliza y en presencia de agua no es soluble. Lo siguiente vienen a ser los lípidos. Los lípidos hay que tener en cuenta esta división ya, saponificables, insaponificables, pero vamos a ver quiénes son. Me interesa más esto que está de azul, medio lila. Bueno, ¿cuáles son aquí? Aquí se encuentran los aciglicéridos, las ceras en simples, en los complejos están fosfolípidos, glucolípidos, lipoproteínas. Los insaponificables, aquí están estos que vamos a verlos bastante, prostaglandinas, terpenos, esteroides. Miren las funciones que tienen biológicas de los lípidos. ¿Ya? Dentro de las funciones biológicas que tienen los lípidos tienen la función de reserva de energía, lo que les comenté. ¿Ya? Es una principal fuente de energía para el organismo. Si el organismo dejó por una u otra razón de utilizar glucosa para su energía, toma la posta, las reservas de grasa que vienen a ser el tejido adiposo que está almacenado en las diferentes partes del organismo. Una función estructural, lo que se encuentra a nivel de la membrana celular, es una doble capa de lípidos que se encuentra en la membrana celular que protege la célula, ¿no? Que eso es lo que les decía acá, la función protectora no solamente a nivel de la célula sino también a nivel de la piel, forman un panículo adiposo, ¿no?
La función transportadora, esto es importante. Aquí en la función transportadora se refieren a estas lipoproteínas. Estas lipoproteínas, ustedes tienen las lipoproteínas, este, son así, las HDL, ¿ya? Las BLDL, o si no también las LDL. Aquí también están los kilomicrones, de que lo escribo bien. Pero esto está en inglés. ¿Ya? Las HDL son las lipoproteínas high, alta densidad. ¿Ya? High está en inglés. Lipoproteínas de alta densidad. Las siguientes son las lipoproteínas de muy baja densidad, por eso es esa B pequeña es very, L es de low, very low es muy baja. Y luego viene LDL, LDL es lipoproteínas de baja densidad solamente, low. Y aquí se encuentran también quiénes son otras lipoproteínas, son los kilomicrones, también son lipoproteínas. ¿Qué es lo que hacen ellos? ¿Por qué tienen una función transportadora? Porque lo que hacen es transportar ácidos grasos. Esos hacen. El kilomicrón transporta los ácidos grasos que se absorbieron del duodeno y los lleva a los tejidos para que se puedan almacenar. Y el resto, por ejemplo, las HDL, las LDL o las BLDL, toman los ácidos grasos también, lo transportan hacia otros tejidos o los sacan de otros tejidos para llevarlos al hígado. Entonces sacan del hígado para llevarlo a otros tejidos o toman de otros tejidos para llevarlos hacia el hígado. Esa es la relación hígado y otros tejidos. Sacan, traen, sacan, traen. Y en su momento les diré quién es el que saca, quién es el que trae. Ahí tiene que relacionarse esto con lo que seguro en su momento alguien pudo haber escuchado, no creo que todos, pero siempre se menciona el colesterol bueno, el colesterol malo. El colesterol bueno es el que te saca la grasa de la sangre y el colesterol malo es el que te manda más bien grasa a la sangre. Entonces y también están aquí que tienen una función biocatalizadora. Obviamente el papel que tienen las hormonas, las vitaminas en los seres vivos es importante que ustedes conozcan de manera general todas estas funciones biológicas que tienen los lípidos. Lo siguiente tiene que ver con los carbohidratos. Ya les había dicho que el principal carbohidrato que uno busca es justamente esta glucosa. Cuando hay en menor cantidad se le denomina hipoglicemia y cuando hay en mayor cantidad se llama hiperglicemia. Mayor cantidad de estos puntos blancos representan a la glucosa. Esto es normal y esto es más bajo. Esta es la normoglicemia. Estos son los niveles de glucosa en sangre. Y aquí hay que recordarles lo que les comenté, ¿no? La glucosa se almacena en el hígado. Este es un vaso sanguíneo, este es glucosa, pero si se almacena en el hígado lo hace formando un complejo polisacárido llamado glucógeno. También se almacena en el músculo para que cuando el músculo tenga que ejercer actividad utilice esa fuente de glucosa y origine ácido láctico, ¿no? Entonces el hígado es la principal reserva, la segunda es el músculo y también les dije que el glucógeno, ya, también les mencioné que el glucógeno se encuentra a nivel renal, en los riñones se encuentra, es el tercer puesto. Muy bien, esto es lo que aquí también es ¿cómo se llama? Es importante tener en cuenta lo siguiente. Este proceso en bioquímica sí es vital considerarlo, ¿ya? Ustedes seguro deben de haberse dado cuenta que esto les deben de haber mencionado estos dos procesos. ¿Cómo se llama el proceso que le permite a una glucosa convertirse en glucógeno? Se llama glucogénesis. ¿Cómo se llama ese proceso que el glucógeno permite convertirse en glucosa? Se llama glucogenólisis. Viene de esto, lisis es destrucción, la génesis, acuérdense de la Biblia, es creación. La creación de glucosa, de glucógeno, es obviamente la glucogénesis, va a formar glucógeno.
Y la glucogenólisis viene a ser la destrucción del glucógeno para obtener que glucosa. ¿Ya? ¿Quién estimula, qué hormona estimula que la glucosa se almacene? ¿Qué hormona es la que va? Ustedes preguntan, ¿cuál es la hormona que quiere que la glucosa se almacene y que no esté en sangre? ¿Quién hace eso? La insulina, ¿verdad? ¿Y cuál es la hormona que quiere que más bien la glucógena ya no esté almacenada como glucógeno, sino más bien que aparezca en sangre? El glucagón. ¿Todo eso de dónde viene? Del páncreas, pues. Ahora, esto de las soluciones, yo pongo esta imagen para que ustedes recuerden o no, tal vez si no han llevado bien su química, se den cuenta pues que las soluciones esto corresponden a lo siguiente. ¿A qué se le llama solución? A la unión de un soluto con un solvente. Esto es importante que ustedes tengan en cuenta. Estos son los solventes universales, sobre todo el agua. Te preguntan, ¿cuál es el solvente inorgánico? Inorgánico, universal, el agua. Pero ¿cuál es el solvente orgánico universal? Ese es el alcohol. Entonces, cuando un soluto se une con el solvente, forman una solución. Por eso el cuerpo es así, una solución. El cuerpo siempre vas a tener una solución no necesariamente son sólidos con líquidos. Puede ser sólido con sólido, líquido con líquido, pero siempre hay dos que forman un solo componente. Dentro de los solutos, por ejemplo, aquí en esta imagen pone de ejemplo al cloruro de sodio, pone de ejemplo el bicarbonato de sodio, al cloruro de potasio, al cloruro de calcio. Si se pone el cloruro de sodio es la sal común, si se pone en el agua, o azúcar, si se pone en que es el soluto, se pones con el solvente que es el agua, coges una cuchara, le das vuelta y se hizo una solución. Entonces, la medición de concentración de solutos, ya, ¿qué es el soluto? Estas son las definiciones que deben de tener en cuenta, ¿no? Este es el soluto, la sustancia que se disuelve. El solvente viene a ser la sustancia que va a disolver al soluto, la unión de ellas es la solución. La solución o disolución, pues habrá que ver, eso sí vale recalcarlo, este punto que dice acá. Ya. Esto sí hay que recalcar, la proporción en la cual se encuentra. O sea, a veces hay más soluto y menos solvente, o a veces hay más solvente y menos soluto. Eso depende en qué proporción se encuentren ambos para decir si una solución está diluida o concentrada. Si una solución está diluida, imagínate, te vas a hacer una limonada y le metiste apenas un limón y te lo tomas y la sientes recontra diluida. ¿Qué quiere decir? Que hubo mayor cantidad de agua, pero menos limón, menos jugo de limón que fue el soluto. Entonces eso se siente casi simple. Pero imagínate que le metas unos 3 limones, o 4 tal vez, y vas a tener mayor cantidad de soluto, pero el solvente termina siendo menor. O sea, hay agua en menor cantidad, vas a sentir bien ácido esa solución, ¿no? Entonces eso quiere decir que esto estuvo más concentrado de limón. Entonces la proporción determina, y eso es importante que ustedes consideren. ¿Ya? En la cabeza ustedes tienen que tener el soluto más solvente, me da la solución. ¿Ya? Entonces, si hay más solución, más soluto, ¿ya? Si hay más soluto, como les dije hace rato con el limón, o métele más azúcar, por ejemplo, eso está más concentrado. Entonces, o le metes menos azúcar, menos limón, eso está más diluido. Entonces eso hace la solución. La solución puede estar concentrada o puede estar diluida dependiendo en qué cantidad se encuentre el soluto y dependiendo en qué cantidad se encuentre el solvente. Ya. Esto vale la pena ponerlo para que se den cuenta de esto de soluto, solvente. Miren los componentes que se encuentran ahí. Aquí tienen plasma, que es la parte líquida, y la parte sólida corresponde a las células. ¿Cuáles? Las rojas, las blancas y las plaquetas están aquí, ¿no? Y el plasma se encuentran gases, desechos como la urea, nutrientes como los lípidos, carbohidratos, proteínas, iones y también agua se encuentra aquí presente. Entonces, se dan cuenta que, ¿cuál es aquí el solvente? Me pregunto.
automáticamente uno dice es el plasma, porque él tiene agua. ¿Y cuáles serían el soluto? También algunos componentes que tiene el plasma, pero en el plasma prácticamente hay agua, que es el líquido extracelular. Pero ¿cuál sería el soluto? Los iones, las proteínas, los nutrientes, los desechos, los gases son solutos. Inclusive las mismas células serían solutos. Pero esta parte importante del plasma, que es el agua, ese es el solvente. Entonces podríamos decir que esto es una solución. ¿Se dan cuenta? Habrá que ver qué pasa cuando el agua se encuentra incrementada, que el solvente es entonces la sangre está más diluida, o cuando pasa que la sangre, el agua hay menor cantidad, que decir que el solvente está disminuido, pero los solutos entonces están en mayor cantidad. Eso pasa a darnos a entender que la solución termina siendo más concentrada. Miren, y eso ustedes lo pueden relacionar con qué, por ejemplo, con la anemia, ¿no? Porque básicamente se caracteriza la anemia. ¿Ya? La anemia se va a caracterizar porque hay menos cantidad de glóbulos rojos en sangre. Entonces los glóbulos rojos, la principal función que tienen es transportar oxígeno, ¿ya? Pero si hay menos glóbulos rojos, y yo lo veo a este glóbulo rojo como un soluto, ¿qué quiere decir? Que va a haber menos solutos en la sangre, pero va a haber más solvente. Por eso tú coge una muestra de sangre proveniente de un animal anémico, ¿ya? Y te vas a dar cuenta que la sangre es más aguada, o sea, no es tan espesa. Entonces quiere decir que la sangre está más diluida. Y todo lo contrario ocurre cuando la cantidad de glóbulos rojos en sangre se encuentran incrementados. Eso se llama policitemia, ¿no? Entonces, cuando la cantidad de glóbulos rojos en sangre se encuentran incrementados, como por ejemplo cuando uno está en altitudes, se da una mayor producción de glóbulos rojos con la finalidad de que se pueda saturar los pulmones respecto al transporte de oxígeno, ¿no? Te falta el aire cuando estás en altura, la médula ósea, el riñón le da la orden a la médula ósea de que produzca más glóbulos rojos y empieza a producirse más glóbulos rojos, y tú tomas una muestra de sangre de un individuo en esas condiciones y la sangre está más espesa, es decir, está más concentrada. Entonces eso es como quiero hacerles ver que el soluto influye junto con el solvente en la concentración de una solución. La sangre puede estar diluida, como ocurre en la anemia, o puede estar concentrada, como ocurre en la policitemia. Es lo que les decía aquí. Más diluido, concentrado. Una solución puede estar así. Así puede darse una solución. A menor proporción de soluto, más diluido. A mayor proporción de soluto, más concentrado. O si lo definimos desde el punto de vista del solvente, a mayor cantidad de solvente, a menor cantidad de solvente. O desde el soluto, a menor cantidad del soluto, a mayor cantidad de soluto. Cualquiera de los dos puede ser. Hay unas soluciones, ¿ya?, que se llaman soluciones isotónicas, hipotónicas e hipertónicas, ¿ya? Entonces, estas soluciones isotónicas, hipotónicas, hipertónicas tienen que ver con un término, ¿ya?, que se llama tonicidad, ¿ya? Entonces, para que me entiendan, la tonicidad está representada por lo que ocurre cuando células son enfrentados a un líquido isotónico, hipotónico o hipertónico, ¿ya? La tonicidad viene a ser la respuesta que tienen las células frente a soluciones con una igual cantidad de solutos, ¿ya?, con una menor cantidad de solutos, ¿ya?, o con una mayor cantidad de solutos. Repito, la tonicidad viene a ser la respuesta que tienen las células, como en este caso los glóbulos rojos. Es la respuesta, o sea, es cómo responden las células frente a soluciones que tienen igual cantidad de soluto, menor concentración de soluto o mayor concentración de soluto. Entonces,
Entonces hay una solución. ¿Qué pasa cuando los glóbulos rojos son enfrentados a una solución isotónica? Es decir, la concentración de solutos es igual a la cantidad de solutos que tiene la sangre, la célula en su interior. Es decir, perdón, es decir, lo siguiente, la solución isotónica, ya, dice, la solución en la que se encuentra la célula tiene la misma concentración de agua solutos que el citoplasma. O sea, si a estas células yo las agrego dentro de un líquido, dentro de un recipiente que tiene una solución cuya concentración de soluto y solvente es igual a la que la célula tiene en su interior, recuerden que las células en su interior tienen líquido. Si la concentración de soluto y solvente que tiene esta solución es igual a la que tiene la célula en su interior, no ocurre absolutamente nada. La célula se mantiene estable. ¿Qué pasa cuando las células se enfrentan a un recipiente que tiene una solución cuya concentración de soluto es menor? O sea, hay más solvente en esta solución, pero hay menos soluto. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como aquí existe en esta solución una mayor cantidad de líquido, que es el solvente, y menor cantidad de soluto, siempre se busca el equilibrio. Es decir, esta solución a la cual estamos enfrentando a las células, ¿qué hace? Si hay menos soluto y hay más solvente, el solvente va a atravesar la pared de las células y se va a ir en su interior. Por ende, lo que va a provocar es que estas células se hinchen. Por eso habla de una turgencia de las células. Entonces, es, eh, es menor la toxicidad. O sea, hay menor soluto y en el interior de la célula hay mayor soluto. Aquí hay mayor solvente y en el interior de la célula hay menor solvente. Entonces el solvente va a atravesar a la célula. ¿Ya? ¿Qué ocurre cuando las células son sometidas, estas células son sometidas a una solución cuyo soluto es mayor? Metemos a estas dentro de un recipiente, un vaso, imagínense, y ese vaso tiene una solución hipertónica, es decir, más soluto, menos solvente. ¿Qué creen que ocurre? El soluto no va a moverse, el que se mueve siempre es el solvente. Y acá, en el interior de las células, logran ellas detectar que afuera hay menos solvente, pero hay más soluto. Entonces, pero ellas tienen más solvente y menos soluto. ¿Qué es lo que hacen? Empiezan a permitirle al líquido que está en su interior a salir para equilibrar esto, para que la cantidad de soluto y solvente en esta solución hipertónica sea igual. Buscan siempre las células el equilibrio. Entonces por eso las células se tienden a arrugar de esta forma. Por eso yo les decía, si la célula es sometida a una solución hipotónica, entonces ellas dicen hipotónica. Estamos en un recipiente que tiene una solución hipotónica. Entonces afuera hay menos soluto, pero el agua está en excesiva cantidad. Hay que corregir eso. Déjale, le dice a su membrana celular, deja pasar a esa agua que está en exceso afuera para equilibrarnos, para mantenernos para mantenernos como lo que ocurría con la isotonicidad. Iso es igual. ¿Ya? Pero cuando ellas se enfrentan a una solución que tiene afuera una alta concentración de solutos, pero una baja concentración de solvente, ¿qué es lo que hace ella? Dice, entonces, mira, ve, afuera hay harto soluto, pero hay poco solvente. Hay que equilibrar eso. ¿Cómo? Muy bien, dile a la membrana celular, ella misma célula, que le deje salir al líquido intracelular que nosotros tenemos. Deja salir para que se homogenice esa solución. Pero lo que ellas no traen, lo que ellas no saben es que eso le va a costar posiblemente la vida a la célula. Acá se arrugan y acá se hinchan. Por eso la deturgencia.